Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la dimensión externa de la actuación del Estado argentino. Hasta acá venimos hablando de la dimensión interna, de las distintas atribuciones que ha previsto nuestra Constitución para los distintos poderes del Estado, las distintas funciones que se desarrollan, ¿sí? La función administrativa, funciones de tipo presupuestarias, la cuestión jurisdiccional, la relación entre la nación y las provincias. En definitiva, venimos hablando de todo lo que sucede puertas adentro de nuestro país, ¿sí? La dimensión interna del Estado. Hoy en esta clase nos vamos a enfocar en la dimensión externa, concretamente cómo interactúa nuestro Estado con otros estados. Recuerden ustedes que en aquella clase en la que yo empecé a hablar un poco de lo que es la organización constitucional del Estado argentino, les mencioné haciendo como una comparación con el cuerpo humano, que así como el cuerpo humano tiene células, el mundo tiene estados, ¿sí? Que son las unidades políticas, ¿sí? Que protagonizan las relaciones internacionales. ¿Pero qué tipo de Estado es el que protagoniza las relaciones internacionales? Pues precisamente es el Estado nacional, son lo que llaman los Estados nacionales. Aquellos Estados que han sido constituidos por naciones. Recordemos que el concepto de nación sí es ese gran grupo humano que comparte una historia, tradición, valores culturales, una, una, una cuestión así como de ciertas prácticas, ciertas costumbres, ¿sí? Y un destino, ¿sí? Es un grupo humano que también lo que ve no solamente es el pasado, sino también un futuro por delante que quieren compartir. Entonces, digamos que los estados suelen ser constituidos a partir de estos grupos nacionales, pero muchas veces también los estados son constituidos por varias naciones. El caso de Bolivia, ¿sí? Que se considera un estado plurinacional. En su momento, lo que fue la vieja Unión Soviética, ¿sí? Que estaba integrada por Rusia, pero también estaban los ucranianos, los bielorrusos, los letones. Había un sinnúmero de naciones dentro de lo que era la vieja Unión Soviética. Por lo general, en la jerga se los suele conocer como estados nacionales. Pero bueno, no necesariamente tienen que estar comprendiendo a una nación o constituidos por una nación, sino que también a veces pueden ser constituidos por varias naciones, los estados. Pero bueno, son estos estados, marco esta diferencia porque las relaciones internacionales, el principal actor, el actor que tiene más facultades dentro del sistema internacional, son los estados. Precisamente las provincias, en nuestro caso, que son estados de tipo subnacional, no tienen las mismas facultades que sí tienen los estados nacionales. Una provincia puede a lo mejor celebrar un convenio internacional con una empresa o con otra provincia, pero no va a poder realizar un tratado internacional con estados nacionales, porque son los estados nacionales los que interactúan entre sí, ¿sí? Incluso un Estado nacional también puede interactuar eventualmente con una empresa. Si llama a una licitación internacional, se presenta una empresa y se celebra un convenio entre esa empresa y ese Estado nacional, es válido, por supuesto, es lógico. Las provincias también pueden hacerlo con empresas. Las provincias pueden hacerlo con otras provincias. Los municipios pueden hacerlo con otros municipios. Pero a la hora del tratado internacional que tiene que ver con ciertas cuestiones esenciales del Estado, como por ejemplo determinar un límite, ¿sí? Hacer la paz o la guerra, o establecer tratados de comercio internacional, ese tipo de acuerdos se llaman tratados y son celebrados por los estados nacionales. En nuestro caso, como sabemos, el Estado Nacional es el Estado Nacional argentino. Las provincias son estados de tipo subnacional, lo mismo que los municipios. Entonces, en nuestro caso, las relaciones internacionales del Estado van a ser llevadas adelante precisamente por el Estado Nacional. En nuestra Constitución, quien tiene la representación del Estado argentino con otras naciones es el jefe del Estado, es el presidente de la nación. Él es el que va a firmar los tratados internacionales, eventualmente también podrá ser reemplazado por delegación por el ministro de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores. Precisamente hay una convención internacional y un tratado internacional que es el que regula cómo se deben desarrollar todos estos mecanismos, que es la Convención de Viena de Derecho a los Tratados del año 1969. Pero bueno, volvamos un poquito para atrás. Tenemos al Estado argentino, concretamente el Poder Ejecutivo, que es el que encabeza las relaciones exteriores a través del jefe supremo del Estado, el presidente de la Nación. Supongamos que el presidente firma un tratado, en ese caso lo que tiene que hacer una vez que firmó el presidente el tratado, para que tenga cierta legitimidad democrática, lo va a tener que llevar al Congreso para que el tratado sea aprobado.
y una vez que el tratado es aprobado por el Congreso, recién ahí el presidente va y ratifica, ¿sí? Le pone, digamos, deposita el instrumento por el cual el tratado va a ser obligatorio para nuestro país. Entonces, este es un poquito el mecanismo de cómo funciona este tema de la representación del país en las relaciones internacionales. Pero bueno, estamos hablando de un Estado que se vincula con el mundo, la dimensión externa. ¿Y cómo es el mundo? Porque, a ver, nosotros cuando miramos el plano interno vemos que dentro de nuestro Estado hay cierta jerarquía, hay un gobierno, hay alguien que tiene la autoridad, que monopoliza la fuerza, que monopoliza el ejército, que monopoliza la policía, que monopoliza el tribunal, sí, que es el Estado, precisamente. Hay una autoridad, por eso decimos que hay una relación jerárquica, que hay una relación, digamos, de poder que va generalmente de quien maneja la fuerza de arriba hacia abajo, es el que en definitiva puede imponer el poder para garantizar orden o para garantizar cualquier otra cuestión. En el sistema internacional, por el contrario, no existe esta relación de jerarquía. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno mundial. Las Naciones Unidas, como vamos a ver más adelante, no son un gobierno mundial, son un ámbito, una organización para que los estados cooperen entre sí, pero no es un gobierno mundial. El sistema internacional en ese sentido suele ser caracterizado como un sistema anárquico, un sistema donde no hay jerarquía. Todos los estados gozan de igualdad desde un punto de vista formal. Obviamente después tenemos estados más grandes, estados más chicos, estados más poderosos, estados que a lo mejor tienen unas pocas cuadras de superficie porque bueno, está el tema del caso del Vaticano, por ejemplo, ¿sí? Pero desde un punto de vista formal todos los estados son iguales. Entonces tenemos un sistema anárquico que, si utilizamos una figura un tanto simple, podríamos decir que es casi como la jungla, ¿sí? Porque no hay nadie que la regula. Entonces a veces el más fuerte es el que se puede imponer sobre el más débil. Entonces esto muchas veces ha provocado que en este sistema anárquico existan lo que todos conocemos como las guerras, ¿sí? Guerras que existen desde los orígenes de los tiempos. Entonces muchas veces el más fuerte quiere aprovecharse, conquistar o obtener recursos del más débil. Y muchas veces los más débiles frente a más grandes se terminan aliando, estableciendo alianzas para precisamente equilibrar el poder frente al más grande. Entonces, uno de los grandes problemas que existe en este sistema anárquico es el tema de cómo se logra la paz, ¿sí? Y la forma, hay distintas formas de tratar de estabilizar el sistema, de garantizar la paz. Una precisamente es esta, a través de este mecanismo que yo les decía recién, que es el tema del equilibrio de poder, ¿sí? Donde los más vulnerables ante un poderoso se juntan para tratar de equilibrar el poder del poderoso. Y este es un sistema, ¿sí? Es un sistema que ha funcionado en buena parte de la historia de la humanidad, ¿sí? El sistema de los equilibrios de poder. Pero muchas veces estos sistemas, obviamente llegaba a un punto donde los desequilibrios no podían sostenerse y se desataban guerras. Lo hemos visto, sobre todo el caso europeo ha sido un gran exponente, ¿no? De este sistema, ¿no? De equilibrios de poderes que se terminaban rompiendo y después venían las guerras. La Primera Guerra Mundial es un caso, la Segunda Guerra Mundial es otro caso. Cuando en su momento surgió Napoleón, en verdad la historia europea está llena de ejemplos donde se trataba de establecer equilibrios para lograr la paz, equilibrios que en un punto luego se rompían y se desataba la guerra. Hasta que este sistema, después de la Segunda Guerra Mundial, es como que fue muy honda las huellas que dejaron, ¿sí? Recordemos una Segunda Guerra Mundial que tiene 50 millones de muertos. Entonces, es a partir de esta situación, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que los estados van a darle mayor impulso al desarrollo de otra forma de garantizar la paz. Y esa otra forma de garantizar la paz ya no tiene que ver con los equilibrios de poder, sino que tiene que ver con la creación de instituciones, de organizaciones internacionales. Entonces, digamos que en el mundo, en este escenario anárquico, se ha tratado de garantizar la paz básicamente a través de estas formas, o equilibrios de poder u organizaciones internacionales, regímenes internacionales. ¿Qué es un régimen internacional? Bueno, precisamente es aquel sistema que tiene una organización, tiene normas, procedimientos,
para el logro de un determinado objetivo, ¿sí? Puede ser garantizar la paz, puede ser garantizar la salud, puede ser garantizar la alimentación de la población de la humanidad, ¿sí? Entonces, estos han sido las dos formas, digamos, en que el mundo ha tratado de ser, esta anarquía ha tratado de ser estabilizada, ha tratado de ser ordenada. O los equilibrios de poder, o las instituciones, las organizaciones internacionales, los regímenes internacionales. ¿Qué es lo que ha hecho Argentina, digamos, frente a este escenario, el Estado-Nación argentino? En verdad, nuestro país, digamos, que empezó a desarrollar con mayor ímpetu, digamos, sus relaciones internacionales una vez que se consolidó a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Primero, obviamente, lo hizo celebrando acuerdos de tipo, digamos, por ejemplo, de amistad para evitar la guerra entre vecinos. También lo hizo para garantizar la libre navegación de los ríos, para facilitar el comercio entre países vecinos y muchas veces también para delimitar, ¿sí? Para establecer los límites. Recuerden que uno de los elementos esenciales del Estado es el territorio y precisamente muchas veces para evitar la guerra los estados recurrieron a acuerdos, a tratados o incluso algunas veces cuando no se podían poner de acuerdo al arbitraje de un tercer estado, de una tercera autoridad. Por ejemplo, la reina de Inglaterra en muchas oportunidades fue árbitro entre conflictos entre países limítrofes de América del Sur para que no vayan a la guerra y lleguen a una solución respecto a esa controversia sobre un límite de una manera pacífica a través de un árbitro que hacía como una especie de laudo, si vamos a decir entre comillas una sentencia que decidía a quién le correspondía cada territorio. Entonces, en la primera etapa, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, nuestro Estado estuvo básicamente abocado a estas cuestiones en su dimensión externa, ¿sí? En esto, como les decía, de tratados de amistad, tratados para la libre navegación de los ríos con los países limítrofes, tratados de comercio, tratados de límites, fundamentalmente eso. Luego ya empiezan a tener un poco más de intervención en lo que era el sistema panamericano de naciones, ¿sí? Los estados de toda América, de América del Norte, América del Centro, América Central y América del Sur, interactuando, cooperando entre sí. Y luego ya, después de la Segunda Guerra Mundial, en este auge, como les marcaba hace un ratito, de las organizaciones internacionales, Argentina va a empezar a participar en los distintos regímenes que se van conformando en el mundo. No pudo ser fundadora original de la Organización de Naciones Unidas porque, bueno, nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial había mantenido una situación de neutralidad, había sido acusada en cierto modo de cierta complicidad con el régimen nazi en la época de Perón, entonces es como que en cierto modo, digamos, la comunidad internacional nos veía con cierta reticencia. Pero luego fuimos admitidos, unos pocos años después, fuimos admitidos dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Qué es el sistema de Naciones Unidas? Bueno, el sistema de Naciones Unidas, precisamente como les marqué hace un ratito, no es un gobierno mundial. Es una organización internacional, un ente, ¿sí? Una asociación de estados nucleados básicamente para garantizar la paz. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, con sus 50 millones de muertos, con las secuelas de destrucción generalizada por todo el planeta que había deparado ese conflicto, las potencias que habían resultado victoriosas deciden establecer esta organización para que no volviera a suceder esa tragedia. Entonces tenemos una organización cuyo principal objeto, el principal objeto de las Naciones Unidas es garantizar la paz. Es una organización internacional que va a directamente prohibir el uso de la guerra para dirimir una controversia y que después establece distintos mecanismos para intervenir en caso de controversias, en caso de guerra. No se prohíbe ni el uso de la guerra, ni el uso de la fuerza, mejor dicho, ni tampoco la amenaza del uso de la fuerza. Obviamente esto, como nos muestra la historia desde que se creó las Naciones Unidas hasta ahora, no ha sido muy exitoso porque hemos tenido guerras de todo tipo. Pero bueno, ha sido una institución para tratar de contener, para tratar de encauzar los conflictos que en algunos casos dio resultados y en otros casos realmente no lo logró. Es una institución que por otra parte
ha quedado un poco desactualizada. ¿Por qué? Porque es una institución que refleja el poder, refleja las potencias que existían luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien todos los estados son iguales, y por ejemplo en la Asamblea General todos los estados tienen un voto, a la hora de la verdad, en aquellas cuestiones que tienen que ver con la guerra y la paz, no se deciden en la Asamblea General, sino que se deciden en otro órgano, sí, que es el Consejo de Seguridad. Y ahí las 5 potencias, digamos, victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, léase Estados Unidos, Rusia, China, que fue incorporada, Francia e Inglaterra, tienen poder de veto. Los otros países no tienen poder de veto. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que poner de acuerdo entre ellas para que las Naciones Unidas adopte alguna medida con respecto a la paz. Precisamente este poder de veto, basta que una de ellas diga que no para que las Naciones Unidas no puedan actuar evitando una guerra. Y esto realmente ha sido un problema y ha sido uno de los mecanismos que ha, en cierto modo, obstaculizado que las Naciones Unidas puedan garantizar la paz. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Fría, precisamente, muchas veces o la Unión Soviética o Estados Unidos impulsaban el veto y de esta manera la organización quedaba inoperante, no podía intervenir de una manera eficaz, a lo mejor podían sacar alguna mera declaración de compromiso, pero no podían adoptarse acciones concretas para evitar el conflicto. Pero bueno, Naciones Unidas ha sido concebido por esta manera. Y digo que está desactualizada porque en verdad aquel mundo ya no existe más. El mundo que vive en las Naciones Unidas, ¿sí?, ya cambió, y especialmente está cambiando ahora en las primeras décadas del siglo XXI, porque ya lo que era la Unión Soviética ya no existe más. Rusia, si bien sigue teniendo bastante poder militar, es un poder militar acotado, no es el poder militar que tenía durante la época de la Guerra Fría, y hoy China emerge como un país, ¿sí?, como una potencia en ascenso que en cierto modo empieza a competir por la hegemonía con Estados Unidos. Entonces, Inglaterra ya no tiene el mismo rol que tenía, Francia no tiene el mismo rol que tenía tampoco, y por otra parte, tampoco se encuentran comprendidas dentro de esta organización muchos países que tienen peso, que incluso tienen armas nucleares, o que tienen cierto poder regional de tipo político, de modo tal que hoy en verdad el Consejo de Seguridad es una organización que no es representativa, y eso también conspira contra sus posibilidades de ser eficaz para garantizar la paz. ¿Por qué? Porque no hay ningún país de Latinoamérica, por ejemplo, como un miembro permanente. ¿Qué acción pueden tomar las Naciones Unidas en nuestro continente si nosotros no estamos representados como un órgano permanente en el principal órgano de la organización? Y lo mismo con otras regiones. África no está representada, Japón no está representado. Entonces, es una organización que ha quedado desactualizada, existe, pero que realmente necesita de cambios profundos para que vuelva a recuperar sentido y pueda ser eficaz en el logro de su cometido. Dentro del sistema de Naciones Unidas, también, aunque no formando parte de él, pero a veces con mayor o menor grado de autonomía, existen otras organizaciones internacionales en las cuales también nuestro país interviene, ¿sí? Ahora estamos escuchando todo el tiempo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esta es una organización que se creó para que los países cooperen entre sí desarrollando políticas sanitarias. En verdad, en oportunidad de esta pandemia, la OMS se ha mostrado también bastante ineficiente a la hora de detectar a tiempo el brote de coronavirus en China. Tampoco hubo mucha coordinación entre las acciones de los estados, algunos adoptaban unas medidas, otros adoptaban otro tipo de medidas. Realmente la cooperación no existió y por eso la pandemia se expandió del modo que lo hizo. Por eso es muy importante, y más en un momento, en un contexto de globalización como el que existe en la actualidad, que los estados refuercen los mecanismos de cooperación y los tornen más ágiles y eficaces, porque en la globalización todo sucede rápido. En la época de la Edad Media, los virus tardaban años para ir de un país al otro. Ahora tardan horas. Entonces, hay que construir organizaciones que tengan una respuesta rápida. Entonces, la OMS, como les decía, es una organización concebida, es un régimen
donde los estados cooperan para tratar situaciones como la actual, como la pandemia. También existen otras organizaciones multilaterales, ¿sí? Organizaciones multilaterales, estamos diciendo, cuando hablo de organización multilateral, estoy hablando de organizaciones donde están todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, participando, ¿sí? Como decía, existen otras organizaciones de Naciones Unidas que son multilaterales, como puede ser la FAO, que tiene que ver con la alimentación, UNESCO, que tiene que ver con la educación, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, ¿sí? Todas organizaciones internacionales que forman parte del sistema de Naciones Unidas, donde los estados cooperan y tratan de mejorar los estándares, ¿sí? Ya sea en el mundo del trabajo, en materia de seguridad para los trabajadores, por ejemplo, en materia de salud, políticas alimentarias para evitar el hambre, en el caso de FAO, UNESCO, ¿sí? Con políticas educativas. Ahí en el apunte, en la bibliografía obligatoria, están listadas, ¿sí? Todas las organizaciones internacionales. Obviamente no pretendemos que las sepan todas, pero sí que entiendan un poquitito cómo es el funcionamiento. Más que nada, por si algún día leen el diario, sepan de qué va la cosa, para qué fue creada una organización internacional. Entonces nuestro país participa en esas organizaciones internacionales, en esos regímenes internacionales de tipo multilateral. Pero también participa en organizaciones de tipo regional. En nuestro caso, nosotros compartimos con otros países una región que es América y una subregión que es América del Sur. Entonces, Argentina participa en una organización regional que se llama la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Una organización en la cual estamos todos los países de América y en la que nos sentamos a cooperar para tratar determinadas cuestiones. Puede ser un problema de límites, puede ser un golpe de Estado en un país, puede ser la violación de derechos humanos en una determinada región, puede ser esta situación de la pandemia, puede ser a lo mejor un problema que tenga que ver con inundaciones. Entonces es una organización creada básicamente para tratar con este tipo de problemas, pero a nivel, ya no a escala multilateral con todos los países del mundo, sino con los países de América. Básicamente para tratar problemas de tipo regional. Problemas que tienen que ver con lo que se llama el hemisferio occidental, que es América. Pero además, nuestro país también, como le dije, participa en organizaciones de tipo subregional, que tienen que ver con América del Sur. Por ejemplo, está lo que es ALALC, mejor dicho ALALC no, pues ya está derogada, ALADI, ¿sí? Que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Un ámbito donde nuestros países cooperan, de América del Sur, más México, más Cuba, cooperan en temas de comercio. Y después, supongo que ya habrán leído muchas veces en el diario la palabra Mercosur, ¿sí? Mercosur es el Mercado Común del Sur. Es una organización conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por el cual los países se comprometieron en avanzar en un proyecto de integración de tipo económica. ¿En qué consiste esto? Bueno, en eliminar las barreras que existen en el comercio recíproco, de modo tal que nuestros territorios, digamos, aduaneros, territorios económicos, confluyen y queden integrados en uno solo, ¿sí? La idea original era hacer un mercado común, ¿sí? Sustituir los distintos mercados nacionales por un mercado común. Eso luego no se pudo concretar, pero bueno, la idea es seguir trabajando en esa dirección. Mercado Común del Sur, el Mercosur. Y después nuestro país también, además de este tipo de organizaciones, también, por ejemplo, participa de otro tipo de organización, como puede ser la de la Cuenca del Plata, que tiene que ver con la gestión de todo el sistema hídrico del río de la Plata, el río Uruguay, el río Paraná y todos sus afluentes, ¿sí? Porque es un río que compartimos varias naciones y que hay que establecer un mecanismo de cooperación para que, por ejemplo, lo que hacen los estados que están en la cuenca aguas arriba no termine afectando a lo que sucede aguas abajo. Por ejemplo, hace poquitito Brasil había cerrado el curso había cerrado sus represas para tratar de conservar el agua. ¿Por qué? Porque había llovido poco. Entonces ellos llovió poco, quisieron conservar el agua. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Nos terminan afectando a nosotros porque el agua que corría por el río Paraná era extraordinariamente baja. Y eso afectaba a la fauna y afectaba al funcionamiento de nuestras represas hidroeléctricas, por ejemplo. Entonces, como verán, es muy importante también no solamente manejar, comprender cómo funciona el Estado puertas adentro, sino también cómo funciona el Estado puertas afuera.
porque muchas veces lo que hacemos puertas afuera termina impactando puertas adentro. Bueno, hasta acá llegamos. Lo demás pueden seguir leyéndolo en la bibliografía y en la bibliografía complementaria que hemos incorporado, ¿sí? Muy bien.